Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por Ecoediciones, en el que abordaremos la narcotización de la historia contemporánea colombiana a partir del análisis desarrollado en el libro Historia de Colombia en Contexto de Javier Cortázar Mora. Hoy vamos a hablar del último tema tratado en esta obra. El autor subtituló como la narcotización de la historia colombiana. Es un apartado que analiza este fenómeno no como un hecho aislado, sino como un proceso con profundas implicaciones sociales, culturales y políticas, así como con las respuestas que se han dado desde la sociedad civil. Nos acompaña como panelista Javier Cortázar Mora, autor de la obra, quien nos ayudará a poner en perspectiva histórica este fenómeno dentro de los grandes procesos que han marcado a Colombia en las últimas décadas, y la moderación está a cargo del doctor Rodrigo Escobar Gil, abogado, es magistrado de la Corte Constitucional, cuya trayectoria aporta una mirada rigurosa y reflexiva a esta conversación. Antes de comenzar, los invito a que hagan uso de la caja de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Javier estará respondiendo los últimos 15 minutos aproximadamente a sus preguntas y comentarios. Y adicional, para que se antojen más de la obra, durante el tiempo que dure este espacio, los dos tomos están con el 20% de descuento en nuestra página web. Entonces, ahora sí le doy la bienvenida al doctor Javier Cortázar y al doctor Rodrigo Escobar. Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. En primer lugar, quiero agradecer al grupo editorial ECOA Ediciones SAS por invitarme como moderador a este evento especial. También quiero felicitar al doctor Javier Cortázar por su obra eh, eh, La historia de Colombia en contexto. Me he leído con gran deleite esta obra, una obra en la que narra con gran fluidez todo el desarrollo histórico de Colombia, desde el descubrimiento y la conquista hasta el momento actual. Mm, Como ya lo decías, vamos a enfocarnos en el acápite final de la obra, que versa sobre la narcotización de la historia de Colombia. Ese análisis histórico hecho por Javier en esta obra es lo que nos servirá de parámetro para esta conversación. Realmente es un tema de una palpitante actualidad, de mucho interés, el tema de la narcotización de Colombia y de nuestra historia. Reviste una gran importancia al punto que fue el tema central de la conversación de los presidentes Trump y Petro ayer en los Estados Unidos. Bueno, para introducir el tema, es importante hablar de la génesis del narcotráfico en el mundo. Como bien lo dice Javier en su obra, el ser humano y todas las comunidades desde, durante toda su historia han usado sustancias externas, ya sea para aliviar ciertas enfermedades o también para generar efectos estimulantes. De ahí que la droga siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Pero pues para hablar de la génesis del narcotráfico sería muy importante ver cómo las drogas eh, tuvieron una importancia especialmente durante la época de la Revolución Industrial. Entonces me gustaría conversar con Javier, que Javier nos comentara cómo fue el uso de las drogas, especialmente las drogas sintéticas, las sustancias químicas en esta parte de la historia. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Yo también saludo a toda la audiencia y nuevamente agradezco a la editorial ECOE por el gran apoyo que ha recibido, que he recibido y que ha recibido la obra.
A ver, Rodrigo, sí, como tú bien lo dices en el libro, pues yo menciono lo que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, su relación con sustancias, digamos, ajenas y distintas al mero alimento, que tienen efectos sobre sobre nuestra anatomía, sobre nuestro cuerpo. Pero acá nos vamos a concentrar en aquellas sustancias que alteran el sistema nervioso. Como tú bien lo dices, mira, antes de la revolución industrial, digamos que las sustancias que alteraban el sistema nervioso y con efectos estupefacientes, pues eran obtenidas a partir de productos naturales. Está, por ejemplo, a partir de la ayahuasca, salía el yagé, a partir de las hojas del arbusto de la coca revueltas con la ceniza, teníamos lo que era el mambeo. A partir de la flor de la dormidera se desarrolla el opio. Digamos, eso era muy, la obtención de estas sustancias era muy natural, pero ya con la llegada de la revolución industrial y el desarrollo de la química, empiezan a sintetizarse las sustancias o las moléculas activas, los principios activos de estos productos, y de esa manera, por ejemplo, de la hoja de la coca se desarrolla la cocaína, y de la dormidera y del opio pues se desarrolla la heroína. Ya unos años después, a partir de los hongos alucinógenos, se desarrolló el LSD. Yendo más allá, también empiezan a generarse o a producirse estupefacientes, ya no a partir de sustancias naturales, o de sustancias que se encuentran en la naturaleza, sino ya sustancias de laboratorio, moléculas hechas en laboratorio. Tenemos el caso de las metanfetaminas y desarrolladas en el siglo XX. Estas drogas que conocemos hoy en día, yo no sé, tienen una cantidad de, de- de nombres. Y entonces hoy tenemos que el panorama del catálogo de drogas y de estas sustancias estupefacientes que están a la disposición de los consumidores, pues es enormemente disperso, es enormemente diverso, y abarca pues una gran cantidad de estas sustancias. Bueno, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una gran euforia social y un aumento en el consumo de estas drogas, al punto de que muchos escritores, intelectuales, artistas acudían al uso de la droga. Todo esto generó pues un primer rechazo social, porque se empezó a percibir las graves afectaciones para que las drogas producían en la salud humana. Entonces, ¿nos podrías hablar pues de cómo fue todo ese boom y toda esa euforia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y consecuentemente pues toda la lucha que se emprendió contra las drogas? Claro, Rodrigo, bueno, miren, en el libro hablo del tema. Es que con el desarrollo de las drogas sintéticas, especialmente la cocaína y la heroína, alrededor de esto hubo una primera euforia. En el siglo XIX, como tú bien lo dices, en el último tercio del siglo XIX. Entonces, eh, ¿qué vemos? Por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos empezaron a vender, a producir y a vender cocaína y morfina, perdón, y heroína. Bayer, un laboratorio alemán muy respetable, pues decidió vender la cocaína y la heroína, y con ciertos efectos terapéuticos, en fin. También o algunos científicos importantes. Está, por ejemplo, Sigmund Freud, un psiquiatra o el fundador de la psiquiatría, de la psicología, perdón.
que hace unos experimentos y experimenta mucho con la cocaína y es decir, la alaba muchísimo, dice que es una sustancia estupenda. En la literatura tú encuentras, yo me sorprendí leyendo las obras de Arthur Conan Doyle, el famoso detective Sherlock Holmes, que resulta que él consumía la cocaína como si nada. Y ahí dice, bueno, yo salía con el doctor Watson y se pegaba su pase de cocaína y salía, pero la verdad que con este tema del consumo de los estupefacientes y de las drogas, siempre en toda la historia ha sido restringido. Antes en el pasado, por ejemplo, con las hojas de la coca, eso está restringido a un grupo muy especial, a la aristocracia cusqueña en el imperio inca. El yagé y todo esto lo consumen o son pues los brujos, ¿cómo es que se llaman? Bueno, ahorita no me acuerdo bien el nombre de los chamanes, son los que consumen los autorizados, en fin. ¿Por qué? Porque resulta que es que estas sustancias causan adicción. Y al ser las drogas sintéticas, pues mucho más potentes, pues los efectos de la adicción, pues lo fueron mucho más. Como en el libro yo mismo lo digo, las adicciones son una cosa y son una enfermedad mental muy complicada y las personas que han vivido una adicción o que han tenido que convivir con alguna adicción saben a lo que yo me refiero y de lo que se trata. Entonces, a esa euforia inicial, digamos, la conclusión al final del día es que las drogas, estas sustancias, la cocaína, la heroína y estos estupefacientes no traían realmente cosas buenas. Al revés, generaban una gran dependencia, generaban una adicción y por lo tanto son productos que desde siempre han estado, digamos, el consumo ha sido censurado y ha sido proscrito por nuestra sociedad. Sí, así es. A partir de la década de los 30 del siglo pasado, sí hubo políticas prohibicionistas porque, bueno, pese a, a- a que la droga era consumida en ciertos círculos, sí se veía el efecto dañino que tenía para la salud. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial también se presenta este fenómeno de la droga. Por ejemplo, el ejército nazi usaba las metanfetaminas y bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial es muy importante este periodo histórico de la posguerra, porque después de la posguerra y como consecuencia pues eh, eh, de la reconstrucción de Europa y de un boom económico que apareció en Estados Unidos, se presentó cierta bienestar social, bienestar económico dentro de la sociedad y se generaron unos movimientos contraculturales de rechazo o de rebeldía hacia el establecimiento. Vino el movimiento de la generación Beat, que es muy importante tener en cuenta, y del hipismo, en donde veían como algo deseable, como algo permitido el consumo de las drogas. Dentro de esa generación Beat aparecen escritores muy importantes como William Burroughs con su famosa novela Desayuno desnudo, o autores como Allen Ginsberg con su obra El aullido. Tú relatan muy bien y en forma muy interesante cómo todos estos movimientos contraculturales integrados también por artistas, grandes escritores, poetas, estimularon mucho el consumo de las drogas. Entonces sería interesante escuchar tu visión
sobre este periodo histórico. Ok, Rodrigo, bueno, a ver qué te cuento. Cuando ya llegó la conclusión de que estas sustancias generan adicciones y que eso es un problema de salud pública, entonces eh, la prohibición y la lucha contra las drogas ha sido el verbo rector de la posición de la sociedad, me refiero a la sociedad occidental, con relación al consumo de estupefacientes, a las drogas. Y contrario a lo que todos asumimos que la lucha o la guerra contra las drogas arrancó en la década de los 70, una cosa de esas, no. Desde mucho tiempo antes, la cuestión arrancó así. Tú lo mencionas muy bien. Mira, con la euforia que hubo y de las drogas sintéticas y el uso de las drogas sintéticas, eso aunado a dos factores muy importantes. La urbanización, uno. Las ciudades van creciendo mucho y segundo, la industrialización y todo el beneficio que con ello viene. Entonces, claro que el consumo se, se aumenta muchísimo. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en los Estados Unidos, esa década de los años 20 que se llamaron los fabulosos 20 o the Roaring Twenties, como los llaman, eh, mm, trajeron muchos cambios y muchas cosas, y entre ellos muchos positivos y muchos absolutamente interesantes, pero digamos que entre las cosas que llegan en esa década empieza el consumo de estupefacientes. Por ejemplo, la cocaína era muy mencionada. Como te comentaba en estos días, un compositor muy conocido neoyorquino, Cole Porter, algunas veces escribió sobre la cocaína, en fin, pero la prohibición se impuso. Y desde los años 30 hay una persona muy importante en este esquema que se llama, o se llamaba Don Harry Anslinger, que fue el zar antidrogas norteamericano, que estuvo entre 1930 y el 62. Y en esa época se desarrollaron las primeras leyes eh, proscribiendo el uso y volviéndolo pues un delito. Y también de la misma manera nosotros encontramos en esa época que las clasificaciones que conocemos hoy en día de las drogas blandas y las drogas duras vienen como de esa época. Ahora, como tú lo mencionas, con la depresión económica de los años 30 y con la Segunda Guerra Mundial, digamos que no es que se haya dejado o se haya abandonado la lucha contra el narcotráfico y contra las drogas, y tampoco el consumo disminuyó, pero sí tanto la depresión económica como la Segunda Guerra Mundial, digamos que dejaron a la lucha contra las drogas en un segundo plano. No tenía la importancia que alcanzó a tener en las primeras épocas de Harry Anslinger. Y la cosa cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mencionaste tú muy bien con relación a que el mundo de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, pues fue, es decir, Estados Unidos no ha experimentado una época de mayor crecimiento y de mayor logro de comodidad y de confort y de bienestar para toda la sociedad que en esas décadas, porque toda la reconstrucción de el aparato de la producción norteamericana, la reconstrucción de Europa, de Japón mismo, todo esto generó un gran auge económico, un gran bienestar, pero en un mundo que se debatía también, un mundo en donde ya había experimentado el uso de unas armas que podían generar la destrucción de la humanidad. Entonces, digamos como que en medio de ese ambiente surge como un tema cultural y además marginal, fenómenos como este de la generación Beat que tú has mencionado, que fue definido por un escritor como
un conjunto de individuos, escritores y músicos de la escena social neoyorquina de la década de 1950, asociados a un estilo de vida bohemio que compartía el aislacionismo cultural autoimpuesto y un divorcio de con un divorcio de digamos, de la realidad cotidiana, ambiente en el cual el uso de las drogas como la marihuana y la heroína formaba parte de su cotidianeidad. Y estos escritores que tú mencionas que llegaron a ser famosos en algunas obras, El desayuno de Barrows, el On the Road de Kerouac, en fin, todas estas son obras en que el consumo de drogas es algo muy natural. Entonces, esta paradoja a la que tú te refieres, eh, mm, fue muy curiosa porque a la gente le empieza a parecer como muy natural el uso de las drogas ya extendido, y surgen fenómenos como, por ejemplo, eh, ¿qué pasó en la guerra del Vietnam? Estuvo muy relacionada con la utilización de las drogas, los grupos que se oponían a ellas, entre ellas el hipismo, que era, digamos, un grupo de gente que eh, profesaba una ideología como muy bucólica, como eh, también aislacionista, como relación con la naturaleza, pero con el uso de las drogas también y oponiéndose a la guerra del Vietnam. Entonces, digamos que el consumo de las drogas empieza a formar parte, curiosamente, y esta contracultura empieza a ser asumida por la cultura, por el mainstream, digámoslo de alguna manera, eh, conocido y eh, aquí tenemos esta paradoja en donde por un lado el consumo de las drogas era muy bonito, era de alguna manera apreciado, pero por el otro la realidad es distinta. Una cosa, y eso lo digo en el libro, es la secuencia inicial, por ejemplo, de la película Hair, que se basa en un play musical en donde aparecen cantando de la era de Acuario, una hippie muy bien vestida, con una coreografía hermosa, unos caballos lipizanos, supuestamente que son los que utiliza la policía neoyorquina, y otra cosa muy distinta, pero muy distinta, es lo que es una adicción y un drogadicto. Repito de nuevo, quienes han vivido esa experiencia saben a lo que me refiero. Y el problema de salud pública es total. Entonces, ante esta paradoja cultural, también tenemos que la reacción siguió siendo la misma. Sí, Y así la es. lucha contra la droga se volvió mucho más, se enfatizó mucho más. En el año 61, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, firmó y suscribió un tratado contra el uso de los estupefacientes, que hoy en día pues forman parte de él 196 países, y un requisito para entrar a formar parte de ese tratado internacional es que el país que lo haga tiene que tener una legislación y una regulación prohibicionista. Tiene que adoptar una regulación prohibicionista, y el uso de las drogas solamente está utilizado, de estas sustancias solamente está autorizado para fines médicos o para fines de investigación. Otra, otra situación que surge con esto es que con la ilicitud de las drogas, porque son sustancias que afectan el sistema nervioso y que es un problema de salud pública, entonces, a ver, la producción, en la diferencia que hay entre el costo de producción y el costo de venta es enorme. Entonces, es un negocio, económicamente hablando, es un negocio pues muy grande. Ya luego Estados Unidos adquiere, ya en la década del 70 un presidente que tuvo Estados Unidos, que se llamó Richard Nixon, digamos que declaró la guerra abierta contra las drogas y estableció mucho, yendo mucho más allá que Anslinger, una, una guerra militar y policial contra el narcotráfico en general e internacionalizada. Entonces,
Estados Unidos empieza a atacar el narcotráfico no solamente dentro de sus fronteras, sino por fuera de las mismas. Por ejemplo, la lucha contra la cocaína es totalmente exterior porque resulta que Estados Unidos no produce un solo gramo de cocaína. Toda es contrabandeada y toda llega allá. Sí. Entonces, Bueno, mire, a ver, sí, esta es más o menos, el- digamos, como la génesis de esa lucha. sí, me parece muy importante antes de entrar a abordar el problema del narcotráfico en Colombia, haber visto ese panorama mundial, ¿no? Sí, Tú lo comentas en tu libro, sí, vemos como en el siglo XIX, en el siglo XX, hubo un aumento gradual y progresivo del consumo de drogas, tanto en Estados Unidos como en el mundo occidental especialmente. Y todo este aumento gradual y progresivo o fue provocado por factores sociales como la urbanización, por factores económicos, por factores políticos, pero Rodrigo, Se nos quedó habla congelado el doctor. Doctor Rodrigo, se nos quedó te quedaste congelado congelado un un par de segundo. minutos, unos segunditos. se quede congelado. ¿Ya? Bueno, entonces vemos cómo realmente hubo un aumento gradual y progresivo del consumo de la droga, se consolidó un mercado de la droga en Estados Unidos y en el mundo occidental, pero también simultáneamente los Estados Unidos y los países afectados adoptaron una política severa contra la droga. Ese es el ámbito mundial que es importante conocerlo para también ya comprender el fenómeno histórico colombiano. Aquí en Colombia el tema del narcotráfico y del uso de las drogas empieza en los años 70 con el boom de la bonanza marimbera que tuvo su auge entre 1972 y 1978. Eh, Sería importante, en el libro pues se aborda pues todo esta génesis y todo el problema del narcotráfico en Colombia y se empieza pues describiendo lo que fue el fenómeno de la bonanza marimbera. Entonces nos gustaría conocer tus conclusiones sobre, sobre esta etapa histórica. Claro, Rodrigo, mira, sí, el tema del narcotráfico aquí en Colombia inició con la marihuana. La marihuana normalmente que se consumía en Estados Unidos era, era producida en México y de México pasaba a Estados Unidos. Pero en la década de los años 70, aquí con todo esto que yo te conté, todo este trasfondo de los hippies y bueno, todas estas cosas, llegaron los hippies aquí a Colombia y les pareció muy bueno y les pareció que era excelente sembrar la marihuana acá, y le enseñaron a sembrar la marihuana acá y al canal tradicional del contrabando de la marihuana a Estados Unidos a través de México se sumó el contrabando de la marihuana a través o utilizando las rutas de el Mar Caribe, que era muy inexplorado para ese contrabando, para ese comercio. Entonces, efectivamente, durante los años 70, especialmente en el litoral Caribe, en el área, en la región Caribe, empiezan a cultivarse grandes cantidades de marihuana y a ser exportada hacia los Estados Unidos. Eh, este auge, como tú bien lo dices, no duró mucho tiempo, no fue muy extenso, por varias razones, como ahí lo menciono en el libro. Uno de ellos
a ver, el cuento de que la marihuana que se producía en Colombia era excelente y de una gran calidad, pues sí, no. O sea, no es que fuera mala, pero la verdad que marihuana, no podemos decir que es que la calidad de la marihuana colombiana, que alguien trató de hacer un símil con el tema del café, eh, sin comentario, y no tiene nada que ver. El tema es que logísticamente hablando, el manejo de estas grandes cantidades de la marihuana es voluminosa, entonces no es fácil de llevar. El contrabando, además marítimo o aéreo, también empezó a ser muy atacado y eso se lo volvió muy difícil. Y otra cosa que sucedió y fue que los americanos aprendieron a sembrar marihuana en los Estados Unidos y lo hacen con una sofisticación técnica absolutamente increíble. Entonces, ese auge de la marihuana, pues fue, digamos, lo que fue la puerta de entrada de Colombia al narcotráfico, pero no duró mucho. Sí, y posteriormente vino el auge de la cocaína. ¿Podrías comentarnos sobre este fenómeno? Con gusto. A ver, Rodrigo, mira, el proceso de la cocaína, si bien fue un desarrollo de la química en el siglo XIX, pero no es muy complicado. A la hoja de la coca a través de un proceso químico que ahí lo relato en el libro, se saca una sustancia que se llama la pasta de la coca y a partir de la pasta de la coca ya se extrae el clorhidrato de cocaína. Eso es un proceso que no es muy complicado hacerlo, no es muy sofisticado y es muy barato. Te cuento que más o menos el cálculo del costo de la producción de un gramo de, de cocaína puede estar del orden del dólar. Y la venta de un gramo de cocaína ya al consumidor final en una ciudad norteamericana o en una ciudad europea, pues es del orden de los 100 dólares o 100 euros. Entonces el tamaño, la ganancia es enorme. Eh, la cocaína más o menos se calcula, a ver, la cocaína es consumida, no es barata, digámoslo así, y el imaginario popular está en que la cocaína es consumida en los clubes nocturnos, la consumen como supuestamente ayuda a enmascarar o los tragos o el cansancio, entonces la consumen supuestamente los grandes ejecutivos que están sujetos a unas enormes presiones en mundos como el bursátil, en fin, etcétera. Pero hay otro producto derivado de la cocaína que es la cocaína crack, que es la mezcla de la plasta de la coca con bicarbonato de sodio para rendirla y esa es mucho más barata, los efectos son mucho más letales y el uso está muy vinculado en Estados Unidos especialmente con grupos marginales, urbanos y esto. Colombia. La verdad que nunca fue un país cocalero, históricamente nunca fue un país cocalero. Eso de la coca es más de la civilización andina. Vuelvo y repito, el consumo de las hojas de coca, como se conoce como el mambeo, era algo que en la época del imperio de los incas era restringido para la aristocracia cusqueña. El, Tal vez en algunas zonas de la Amazonía, el suroccidente colombiano, sí se utilizaba el mambeo, eso que es en el poporo y se junta la hoja de la coca con la ceniza y se va comiendo como para evitar el cansancio y estas cosas. Pero repito, Colombia nunca fue un país cocalero. Ahora, Eh, en en la década de los 80 o terminando el 70 y casi que en un abrir y cerrar de ojos, Colombia se volvió en el principal, primero, en el gran
comercializador de la coca que se producía y luego en el gran productor de coca como es hoy en día. Casi Pregunta fundamental, Javier, disculpa que te sí, interrumpe, pero como el tiempo es breve, sí. mm, has dado en un tema muy importante y es cuáles son las causas sociales, culturales, económicas, políticas por las cuales nuestro país, el pueblo colombiano, se volvió un país de narcotraficantes. Bueno, se han dicho, se han dado muchas explicaciones, pero a tu juicio, ¿cuáles fueron las causas del auge de la producción y del tráfico, tanto de la marihuana como la cocaína aquí en Colombia? ¿Cuáles son las razones fundamentales que estimularon todo este negocio? Bueno, mira, es decir, sí, ríos de tinta se han escrito sobre las causas que llevaron a que en estos pocos años Colombia se convirtiera en un país cocalero y gran productor de coca y el principal. Eh, y nosotros proponemos un factor que es importante de tener en cuenta en esta historia y es, entre otras, la razón de ser de este país, que es su posición geopolítica. El virreinato de la Nueva Granada fue creado por su posición geopolítica, no por razones económicas, y eso pesa hoy en día. Colombia es un país que está muy estratégicamente ubicado y que con las extensiones que tiene, pues se presta mucho de tierras y todo esto se presta mucho para que en conjunción con todos esos otros factores que tanto se han hablado, que muchas se le echa la culpa mucho al Estado, que no ha estado presente en todas partes, unas reformas agrarias que posiblemente no fueron las mejores, en fin, que y generaron unos desplazamientos campesinos hacia las zonas selváticas, en donde el cultivo de la coca era la única alternativa. En fin, entonces nosotros sí proponemos como uno de los factores a tener en cuenta la posición geoestratégica de Colombia. Sí, me parece muy acertado ese planteamiento. Y también comentas en el libro, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, que al lado de la posición geopolítica, Colombia, eh, desde finales del siglo o desde el siglo XIX y quizás desde antes, durante todo el siglo XX también, tuvo una cultura de contrabando, especialmente, por ejemplo, en el Caribe, en donde pues se generaron ciertas organizaciones al margen de la ley que se dedicaban al contrabando y de alguna manera ese también fue un factor que propició el surgimiento de estas organizaciones narcotraficantes. Pero como el tiempo es breve, vamos a hablar de los efectos o de los impactos sociales y políticos del narcotráfico en la historia de Colombia. Tú propones, en tu libro, tú planteas que dentro de los impactos o los efectos, básicamente son tres: la creación de las mafias, la narcotización de la propiedad rural o de las tierras y la criminalización de la política. ¿Por qué no conversamos sobre esos temas? Sobre la creación de las mafias en primer lugar. Sí, mira, Rodrigo, antes es decir, la llegada del narcotráfico tuvo como consecuencia principal la creación de mafias. Con esto no estoy diciendo que en Colombia antes no existiera ni el delito, ni los grupos delincuenciales, que eso existió en toda nuestra historia. Eso es otro cuento. Pero las mafias como tal y como las que conocemos hoy en día, sí, definitivamente son producto del narcotráfico. Eso no lo había vivido la historia nuestra. Y además de las mafias puramente del narcotráfico, han surgido otras. Te pongo el ejemplo por ejemplo, las mafias del lavado de dólares, del lavado de plata, muy vinculadas con el narcotráfico. Otras mafias que ya están muy vinculadas con temas como eh, la- el microtráfico. Y ya eso es otro mundo muy distinto y muy complicado, en donde
esa ilusión de los grandes narcotraficantes y de las grandes fortunas no tiene ninguna cabida y no tiene ninguna, no tiene, no guarda ninguna relación. Ese es un mundo en donde no existen sino opciones cero, en donde unas pocas personas logran una cúspide, pero el resto vive terrible. Hay un libro que tiene un capítulo que fue muy famoso, se llama Africa Economics, y un capítulo de ese libro se llamaba ¿Por qué los narcotraficantes viven con sus papás? Hablando precisamente de las mafias del microtráfico. Entonces todo eso sí viene Algo muy de la llegada importante, al narcotráfico. otro efecto, otro impacto social de la mayor gravedad es la criminalización de la política, porque muy rápidamente estas mafias o estas organizaciones criminales quisieron tener influencia política. ¿Por qué no nos comentas de lo que ha sido la criminalización de la política en Colombia? Sí, mira, a ver, es que los propósitos que tienen de esta actividad no siempre se consiguen a punta de plomo. Muchas veces el poder político es muy importante en términos de lograr regulaciones beneficiosas, lograr actitudes, digamos, benévolas por parte de las autoridades, en fin. Entonces, aunado al enorme poder económico del narcotráfico, ya vimos cómo las ganancias económicas son gigantescas. Entonces, el poder político siempre fue algo importante para estas mafias. Hubo dos momentos, o digamos que ha habido dos momentos de esta tendencia. En un primer momento, los mafiosos intentaron llegar directamente a la política. Recordemos que eh, Pablo Escobar fue elegido representante a la Cámara, tuvo que renunciar. Un señor, Carlos Leder, que era un integrante del cartel de Medellín, fundó un movimiento que se llamaba el Movimiento Cívico Latino Nacional, una cosa de esas. Pero en decir, ese primer intento no funcionó, y luego lo que nosotros vemos que pasó es que hubo una especie de alianza entre ciertos sectores políticos y el narcotráfico, y empiezan los narcotraficantes a vincularse es con los políticos y con la clase política. Por ejemplo, yo cito el ejemplo de un político, un ejemplo muy claro que fue el del señor Alberto Santofimio, un prestigioso abogado, una familia muy importante del Tolima, que decidió de todas formas prestar sus servicios, fue al cartel de Medellín, y su carrera política ya sabemos cómo terminó, siendo condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán, miembro del nuevo liberalismo, movimiento político este que sufrió muchos de los rigores del ataque del narcotráfico a la institucionalidad. También otro caso que vemos y que lo menciono en el libro es el de la elección presidencial del año 90, en el cual quedó perfectamente demostrado que el cartel de Cali financió la campaña política del candidato triunfador en ese entonces, que fue el señor Ernesto Samper Pizarro. Javier, ya como el tiempo se nos acaba y dentro pues de este fenómeno y problemática de la narcotización de la política, está también mm, el fortalecimiento de las guerrillas con base o teniendo como motor el narcotráfico y su metamorfosis de organizaciones que buscaban unos grandes ideales de cambio social, se volvieron grupos de narcotraficantes. Y como los narcotraficantes también se volvieron políticos. ¿Por qué no hablamos también de este tema del fortalecimiento y la mutación en la naturaleza y en la vocación de estas organizaciones guerrilleras? Y también como ejemplo paradigmático podemos hablar del tema del M-19 que planteas en tu libro.
Sí, Rodrigo, mira, este tema de las guerrillas que llega, se genera en Sudamérica, digamos, después de lo que fue el triunfo de un movimiento insurgente que hubo en Cuba, que se llamaba el 26 de julio, luego se conoció como la Revolución Cubana. Entonces, en esa época el mundo está en plena Guerra Fría y resulta que en la alianza del régimen comunista cubano con el bloque del mundo comunista, entonces generó esta dinámica de la creación de las guerrillas en Sudamérica y lo vimos en todo el continente, los guerrillas urbanas y guerrillas rurales. Los montoneros en Argentina, en Uruguay, las guerrillas rurales en Bolivia, en fin. Y aquí en Colombia, las guerrillas se crearon además facilitadas no solamente con el patrocinio cubano, sino, digamos, con esos remanentes que quedaron de la violencia política liberal conservadora de los años 40 y 50, los grupos de bandoleros, uno de ellos era liderado por Tiro Fijo, Manuel Barulanda Vélez, que fue el creador de las FARC, y así inicia, pero con el pasar del tiempo, estas guerrillas en Sudamérica se acabaron, se fueron marchitando por muchas razones, y en Colombia eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque resulta que las guerrillas cambiaron su naturaleza, dejaron, digamos, esas motivaciones que podían tener en las décadas del 60 y 70 cuando se crearon, vuelvo y repito, con el patrocinio del bloque soviético y empiezan a tener control y se meten en el negocio del narcotráfico, se vuelven inmensamente ricas y digamos que sin abandonar en la forma ese discurso político realmente se convierten en grupos de narcotraficantes. Entonces, ese manejo, ese discurso político lo siguen manejando. El ejemplo están todos esos acuerdos que se hicieron con las FARC, con las negociaciones, unas y otras, que llegaron pues hasta este tema del año 2016 y el plebiscito, que si bien lo perdió el gobierno, terminó pues estos acuerdos de paz terminaron siendo refrendados y ahorita están vigentes, pero ya vemos que igual el narcotráfico sigue. Si hay unos que dejaron supuestamente el Hay un narcotráfico, tema muy importante. los narcotraficantes guerrilleros siguen. Ahí está. Con el M-19 tenemos que surge a raíz, pues ahí hablo en el libro del tema de la elección del año 1970 y todo esto se crea como un grupo que supuestamente hace unos golpes publicitarios muy grandes, como fue el robo de una espada que supuestamente perteneció a Simón Bolívar, el robo de los 5.000 fusiles del Cantón Norte, el secuestro de los embajadores de la República en una recepción social, pero al lado de eso también tenemos que era un grupo pues muy violento y unos secuestros y unas víctimas terribles. Está el caso de José Raquel Mercado, en fin, que fue no solamente torturado, sino vilmente asesinado de una manera horrible. Él era un dirigente sindical. Y finalmente está la toma del Palacio de Justicia, un hecho terrible en donde lo del M-19 se alió con el cartel de Cali, perdón, con el cartel de Medellín, corrijo, con el cartel de Medellín, para ellos realizar su supuesto golpe de opinión y el juicio político que le querían hacer al presidente, pero con el trato que tenían con el cartel de Medellín, que tenían que quemar los expedientes que eran correspondientes a los procesos de extradición. Ya termino en un minuto. ¿Qué pasó? Que eh, la cosa le salió mal, la reacción fue muy grande, eso terminó en un baño de sangre terrible con el sacrificio de los magistrados de la Corte Suprema y una gran cantidad de civiles. Luego el M-19, que ya perdió
pues toda legitimidad política y todo eso, con unos años después logró una amnistía con el presidente Barco, todo eso lo menciono en el libro, con las consecuencias que pues vemos y que tenemos hoy en día. Bueno, y para concluir, sería muy importante también conocer tu opinión y lo que planteas en el libro de lo que ha sido la reacción de la sociedad civil colombiana, porque pues frente al narcotráfico ha habido una sociedad civil vigorosa que también ha luchado contra este flagelo. Entonces sería importante conocer tu opinión sobre el tema. Sí, Rodrigo, es que hay una cosa clara, la historia colombiana de los últimos 40 años se narcotizó, pero la sociedad colombiana no se narcotizó. La sociedad colombiana ha sido muy clara y la sociedad civil ha sido muy clara en su reacción con relación al tema. Yo menciono especialmente tres manifestaciones que me parecen importantísimas. Una, la mayor manifestación pública que ha habido en la historia de Mm, Se congeló. A el ver, rechazo contra el narcotráfico y contra la violencia narcotraficante ha sido total. Dos, eh, el, el, el plebiscito, el supuesto acuerdo con las FARC, lo perdió el gobierno. Los acuerdos siguieron adelante por muchas razones, aunque este es un libro de historia, yo termino diciendo que la historia juzgue eso que pasó. Y lo tercero, nosotros somos una sociedad en donde existe libertad de expresión y ha habido muchas voces en contra de esto y la libertad de prensa y la libertad de opinión, digamos, ha sido un enorme bloque de contención a los avances del narcotráfico y a los avances del delito y la sociedad colombiana ha reaccionado. No ha sido fácil, no ha sido en lo absoluto fácil, pero la sociedad colombiana y la sociedad civil colombiana sí tiene una actitud muy clara respecto al narcotráfico y es de rechazo, no es de aceptación. Totalmente de acuerdo y yo creo que con estas palabras podríamos concluir el conversatorio. La historia en Colombia nos muestra el daño inconmensurable en pérdidas de vidas humanas, en ruptura de la institucionalidad, en tantas afectaciones que ha generado el narcotráfico en Colombia. Y la sociedad colombiana ha tomado conciencia de este flagelo y de que la única opción es erradicar el narcotráfico. Estos ejemplos que tú has mostrado son muy dicientes de que es la sociedad colombiana la primera que ha rechazado y ha combatido el narcotráfico. ¿Qué han buscado los narcotraficantes cuando se involucran en la política? Impunidad. ¿Impunidad a través de qué? De amnistías. La famosa amnistía del M-19, ahora la amnistía de las FARC, que la propia sociedad colombiana rechazó cuando votó en contra de ese referendo. Y también las instituciones colombianas han estado a la altura. Los distintos presidentes, los distintos presidentes han combatido fuertemente el narcotráfico. El Congreso de la República, de la mano de los ministerios de Justicia y de la Fiscalía, han adoptado una política criminal robusta. Los jueces en Colombia, las cortes, se han enfrentado al narcotráfico. Los medios de comunicación y en todos los círculos sociales, académicos, culturales, el rechazo al narcotráfico es total. Por eso tenemos que tener fe en que muy pronto vamos a poder superar este flagelo que tú describes maravillosamente en tu libro. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias. Concluimos con estas consideraciones y damos paso a las preguntas que tengan quienes nos han escuchado.
Doctor Rodrigo, doctor Javier, muchas gracias. Tenemos varias preguntas y nos quedan 6 minutos, entonces creería yo que de pronto alcanzamos a dos, de pronto tres. La primera, buen día, doctor Javier. Por favor, quiero saber por qué decidió cerrar el libro con este capítulo. Porque es la característica principal de la historia colombiana en estos últimos 40 casi 50 años, ha sido la injerencia del narcotráfico, definitivamente. No podemos entender la historia colombiana en contexto si no es entendiendo y asumiendo cuál es ese fenómeno en el que nosotros estamos viviendo. La barca sigue andando y estamos en esa barca. Otra, ¿qué consecuencias de este periodo seguimos arrastrando hoy, incluso sin notarlo? Incluso que, Sin notarlo. bueno, a ver, las consecuencias del narcotráfico son muchísimas. Y en el libro digo, menciono tres que son las principales para mi modo de ver, pero son muchísimas y digamos que sí seguimos nosotros viviendo la criminalización de la política relacionada con el narcotráfico, está clarísima. Pues es decir, sin meternos en temas de actuales, pero pues en los carteles de narcotraficantes sabemos que manejan, de hecho, tienen un manejo electoral grande en las zonas de su influencia. Ahí hay candidatos ahorita que han dicho que no pueden ir a ciertas zonas, los matan. Entonces, seguimos viviendo eso y muchas otras cosas. El barco sigue andando. O sea, no, todas las consecuencias que hablamos siguen y muchas otras más que no menciono en el libro porque pues este no es un libro sobre narcotráfico, es sobre historia. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de considerar al narcotráfico como el único lente macro con el que vemos nuestra historia reciente? ¿Cuáles son los riesgos? De considerar al narcotráfico como el único lente macro con el que vemos nuestra historia reciente. Qué pena, Liliana, ¿me vuelves a repetir? ¿Cuáles son los riesgos de considerar al En narcotráfico los riesgos, sí. como el único lente con el que vemos nuestra historia reciente? A ver, no es el único lente, no es el único lente. Colombia tiene una sociedad civil absolutamente fantástica, lo menciono en el libro, y como, a ver, te pongo un ejemplo, en el año 1825, lo que hoy en día es Colombia, tenía 1,5 millones de habitantes. 200 años después somos 50 millones. Esto es una historia absolutamente loca e increíble de crecimiento y de desarrollo y de evolución en donde hay muchas cosas. El tema es que no es el único lente, pero sí es la nota predominante de nuestra historia en los últimos años, no tengo la menor duda. Pero eso no quiere decir que la sociedad colombiana no ofrezca todo tipo de facetas que son de una gran importancia. Podemos coger, por ejemplo, nada más le pongo un ejemplo muy pendejo, pero puede ser, es decir, en el mundo del espectáculo, lo que ha sido la evolución de Colombia en las últimas décadas es una cosa terrible. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchas cosas de nuestra historia, pero la nota predominante de la sociedad en general, sí, definitivamente, es la narcotización de nuestra historia. Bueno, y vamos entonces con la última pregunta antes de dar cierre. ¿Qué papel tiene la memoria colectiva cuando un fenómeno como el narcotráfico marca tanto el relato del país? ¿Qué fenómeno qué? ¿Qué papel tiene la memoria colectiva cuando un fenómeno como el narcotráfico marca el relato del país? Bueno, mal que bien, la huella que ha dejado este fenómeno del narcotráfico es indeleble en nuestra historia. Es indeleble y todos los colombianos hoy de alguna manera, directa o indirecta, tenemos alguna relación con él por la forma como vivimos y la sociedad que tenemos, sin que esto quiere decir que nos está afectando directamente la vida a nosotros, no, pero sí es decir, ahí hay, y en el colectivo, claro que lo tenemos para cosas, para todo tipo de cosas. Por ejemplo,
Últimamente muchas novelas se hacían con relación a esto. Muchos escritores se metieron a trabajar ese entorno de esos temas y existen las famosas narconovelas. Todo eso tiene que ver mucho con el imaginario popular. Bueno, entonces yo creo que ya con esto damos por concluido nuestro espacio. Quiero pues agradecerle al doctor Javier Cortázar por ayudarnos a comprender el narcotráfico como un fenómeno histórico y social, y al doctor Rodrigo Escobar Gil por conducir esta conversación de esta manera tan interesante, con rigor y claridad. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos que este espacio pues haya contribuido a mirar la historia contemporánea más allá de los lugares comunes. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de más eventos, de nuestras novedades. No olviden que todavía tienen unos minutos para comprar la obra de el doctor Javier con descuento, para que puedan ampliar este y otros temas relacionados con la historia tanto antigua como reciente de Colombia. Y muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, Liliana, y a la editorial. Muchas gracias.